Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy pero muy buenas tardes. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí con ustedes y compartir todas estas delicias, porque lo son delicias, son manjares para nuestro espíritu, lo que el Señor nos envía diariamente para compartirlo con ustedes. Así es que hoy vamos a ver un episodio triste, porque la verdad es un episodio triste sobre la muerte de Cristo. Pero nosotros tenemos que prepararnos para la segunda venida, tenemos que imitarlo, tenemos que seguirlo, tenemos que confiar en Él, tener fe en Él, creerle a Él y creer que todas estas cosas que sucedieron, realmente sucedieron, porque la humanidad se ha encargado de minimizarla, de desvalorizarla, de decir que todo fue una historia ficticia, pero nosotros sabemos que no es así, que todas las profecías se han cumplido y que esta se cumplirá también. Y esta fue una de las profecías que estaban predichas miles de años antes de que ocurrieran. Y sin embargo, sucedieron. Así es que hemos esperado después de la muerte de Cristo durante 2000 años para que Él regrese. No tarda en tardar. Pero bueno, sigamos aprendiendo de Él y para eso es esta programación. Y uno de las lecciones más importantes para nuestra salud espiritual es el saber qué hizo Cristo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y hoy estamos aquí para enseñarles a ustedes y para que nosotros también aprendiéramos, porque antes de enseñárselos a ustedes, nosotros hemos tenido que aprender. Bueno, pues hoy vamos a ver en el tribunal de Pilato, la parte primera, y siempre lo vamos a ver en Laicos en Acción,
en Radio Costa Rica 930M y en Facebook Live. Así es que entonces, en cualquiera de estas redes sociales puede comunicarse usted para que encuentre todas estas maravillas. No solo esta, sino muchísima programación hay ahí que usted puede encontrar para el bienestar suyo y para complacernos a nosotros de que todo este arduo trabajo que hemos realizado no se ha perdido ni ha caído en terreno estéril. Así es que entonces los convido para que vayan y busquen todas estas maravillas en esta su casa. Bueno, hoy vamos a empezar con la primera parte de ante el tribunal de Pilato, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque este trabajo ha sido bastante arduo, bastante atropellado, por decirlo así, para poderlo llevar hasta esta instancia, Señor, pero siempre con tu misericordia nos ayudas a realizar todos estos trabajos de la mejor manera posible. Ya casi terminamos toda tu estadía en esta tierra, que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Te damos las gracias, Padre Eterno, para que por todas las bondades y misericordias y por habernos traído hasta aquí. Y esperamos que sigamos haciendo nueva programación de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver ante el en el tribunal de Pilato. Recordemos que primero fue llevado ante Ananás y Caifás y que ellos decidieron en última instancia mandarlo ante Pilato. Porque Anás y Caifás no tenían la potestad para mandar a matar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y cerca de la entrada estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Toda esta gente se unió para poder llevar a cabo su propósito de matar a Jesucristo. Pues después de condenar a Jesús en el concilio del Sanedrín, se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Ellos no querían entrar, porque según la ley ceremonial, ellos los habría contaminado y les habría impedido tomar parte de la fiesta de la Pascua. Recordemos que era el viernes, es decir, era amanecer viernes y que se iba a celebrar prontamente la Pascua. Y según la ley ceremonial, ellos no podían estar contaminados. Y al entrar en el tribunal romano, ellos se contaminarían. Estaban más contaminados que cualquiera, pero esa era su creencia. En su ceguera no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Ya la sombra se había unido con la imagen y ya no procedía más. Ya lo que seguía era matar al Cordero Pascual una vez y para siempre. Pero en su ignorancia no lo habían entendido. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato lo miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor.
asumiendo su expresión más severa. Se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por lo cual había sido arrancado al descanso en horas tempranas. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Recordemos el desprecio que ellos tenían primero por los judíos y después era un reo. Para él en ese momento era un reo y él se sentía infinitamente superior a él. No lo era, pero así él lo sentía. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante un hombre que llevase rasgos de bondad y nobleza. En la cara, en la mirada de las personas se ve cuando una persona es noble y cuando una persona no lo es. Y en ese momento ellos estaban viendo, él estaba viendo en Cristo bondad y nobleza, porque eso era lo que él irradiaba en ese momento. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni tampoco tenía temor, ni audacia o también desafío, porque todos los criminales tienen estos vestigios en su rostro, pero Cristo no tenía nada que temer. Él no tenía nada de lo cual fuera a ser perdonado, y eso él lo demostraba en su rostro. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. En ese momento era el rostro del Padre el que estaba en Cristo Jesús. Era el rostro del cielo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable a Pilato. Su naturaleza, su mejor naturaleza fue despertada en él. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había contado algo de sus prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, que oía a los deprimidos, todo, que sacaba fuera demonios, todo eso era lo que se hablaba de Cristo en ese momento. Y ahora esto revivía un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diferentes fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre y por qué lo habéis traído aquí? Dijo, ¿qué acusación presentáis contra él? Y los judíos declararon desconcertados, sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público en ese momento y respondieron, que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. No había nada, absolutamente nada que lo acusase. Ni había síntomas de sedición, no había síntomas de nada. Él era un hombre intachable. Y Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen un hombre digno de muerte, es necesario traer una acusación contra él.
Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podrían contar su historia muy diferente de lo que ellos habían fraguado y repetían ahora. Ellos estaban deseosos de que las circunstancias transcurrieran rápidamente. Recordemos que era de madrugada y que si el pueblo que era seguidor de Cristo despertaba, iban a decir absolutamente lo contrario de lo que ellos estaban diciendo. Además, recordemos que tenían que hacer todos los preparativos para la Pascua y que ellos tenían que desocuparse rápidamente. Y entre más rápido lo condenaran, mejor para ellos. Y no querían entrar en detalle de lo que ellos habían fraguado, ni tenían argumentos para acusar a Cristo. Nada de eso ellos tenían en ese momento. Los sacerdotes pensaban con el débil y vacilante Pilato que podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. En ocasiones anteriores había firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. Y en su estima, la vida de un preso era de poco valor. Y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia, sin llevar un juicio a cabo. El juicio lo había llevado ante Anás y Caifás, pero ante Pilato no se había elevado ningún juicio y no pensaban que fuera necesario hacerlo. Que fuera necesario hacerlo, no, que era contraproducente que le hicieran un juicio a Jesús porque sabían que lo iban a declarar inocente. Y ellos estaban ansiosos de que lo declararan culpable. Y le pedían como favor la ocasión de su gran fiesta nacional. Entonces le dijeron, tenemos una fiesta, tenemos que ir a hacer los preparativos, no nos andemos con remilgos y apúrese a condenarlo antes de que amanezca. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer esto y no se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo no mucho tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto durante 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podrían ser aprobadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme el preso? Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y así apremiados los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían derecho de según la ley romana, no tenían derecho de matar a Cristo. Y era a través de Pilato como se debía hacer esto. ¿Cuál es vuestra sentencia?, preguntó Pilato. La muerte, contestaron, pero no nos es lícito darla a nadie.
Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia, y ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Ellos se echaban la culpa a ellos de cualquier traspié legal que pudiera ocurrir en ese momento. Pero Pilato lo que quería era jugar, a ver qué podía hacer Cristo por él. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Y ahí los sacerdotes entraban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Y debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces se le podría castigar como un ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a su levantamiento. Recordemos que ellos estaban bajo el régimen romano y que ellos no soportaban eso. Ellos querían tener su libertad, su autonomía, pero ellos habían caído bajo el régimen romano. Entonces, constantemente estaban haciendo revueltas para ver si podían liberarse de los romanos. Y, por lo tanto, los romanos sofocaban todas estas revueltas. Y entonces lo que querían era acusar a Cristo de revoltoso y que lo que quería era traerse al suelo el régimen romano. Tan solo unos días antes que esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Cristo había desenmascarado su hipocresía y los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír la respuesta: dad al César lo que es del César. Y eso lo podemos encontrar bueno, esto no se los dije anteriormente, pero se los voy a decir ahora. Toda esta información la podemos encontrar en Mateo 27, 2. En Mateo 27, del 11 al 31. En Marcos 15, del 1 al 20. En Lucas 23, del 1 al 25. En Juan 18, 28 al 40. Y en Juan 19, del 1 al 16. Ahí podemos encontrar en los 4 evangelios toda esta información. Y es importante leer los cuatro evangelios, porque cada uno de los apóstoles escribe esta circunstancia de acuerdo a su criterio. Entonces, es importante que leamos los 4 evangelios que difieren un poco en cuanto al enfoque. Y por ahorita vamos a leer Lucas 20, del 22 al 25. Lucas 20, del 22 al 25. Que dice así: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Era una pregunta capciosa que le estaban haciendo a Cristo
para que él contestara y poderlo apresar. Pero Cristo se dio cuenta inmediatamente. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la descripción? Y respondieron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí ellos no podían, en ese momento, no podían apresarlo por esa respuesta. Pero siempre todas las preguntas y las cosas, los espías que mandaban y todo, era para ver en qué momento podían ver en Cristo algo o algún motivo para atraparlo y así poderlo matar. Pero no había llegado el momento, no lo habían podido conseguir hasta ese momento. Y ahora los sacerdotes pensaron en hacer aparentar que en esta ocasión Cristo había enseñado a los que ellos esperaban que enseñara. En su extremo previo recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César diciendo que él es el Cristo, que él es el rey. Eran 3 acusaciones, pero cada una sin fundamento. Y los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Ellos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de que Cristo fuera crucificado. Ellos deseaban deshacerse de Cristo, porque no les convenía, porque les quitaba su rango, porque les quitaba su poderío económico, porque les quitaba autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos deseaban quitarse a Cristo de encima a como diera lugar, para poder así obtener sus fines. Y entonces cometieron perjurio con tal de que Cristo fuera apresado. Pilato discernió su propósito y no creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Y Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Los conocían muy bien y sabían lo que eran. Los romanos sabían lo que eran todos los dignatarios judíos. Y volviéndose a Jesús le preguntó: ¿eres el rey de los judíos? Y el Salvador le contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Nada más, imagínense lo impactante de ver aquel haz de luz reflejado en el rostro de Cristo. Para cualquiera caer desmayado, para cualquiera caer desmayado. Pero ahí la gloria del Padre se estaba reflejando en su Hijo. La gloria del Padre se estaba reflejando en su Hijo. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas, gobernantes exigieron que fuese condenado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que Jesús no contestaba a sus acusadores, le dijo: ¿no respondes algo?
no respondes algo, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. Él no respondió, porque sabía que en ese momento se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y que como cordero iba a ser llevado al matadero. Y que no debía oponerse. Y que todo ese esfuerzo, ese sacrificio que él estaba realizando en este momento, lo estaba haciendo por usted y por mí. Y por toda la humanidad. En eso, así él estaba decidido a llevar a cabo su plan y su propósito. De pie detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor. Pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. Dice el salmista, estiraban su boca para insultarle. Usted ha visto que cuando una persona quiere insultarlo a uno, el gesto, la gesticulación que él hace con su rostro y su boca la estiran. Y el salmista lo expresa perfectamente. Estiraban su rostro, su boca contra mí, gritándole improperios, gritándole cualquier cantidad de sandeces. Nada más en ese momento estaban dejando ellos ver su yo interior, que eran manejados por el enemigo de Cristo. Eran manejados por Satanás en ese momento. Y él ponía en sus labios todo lo que quería decirle a Cristo Jesús. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba, ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Y al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio la oportunidad de reconocer su convicción. ¿Dices tú esto de ti mismo? Preguntó, ¿o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero el orgullo se apoderó de él. Se irguió en su corazón y no quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. Soy judío, le dijo. Tú, tu gente, tus pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, no me interesan las doctrinas de ustedes, yo no soy judío. Pero toda esta gente que es tuya, que te pertenece, te han entregado a mí. Es tu raza, es tu etnia. ¿Qué ahí hiciste para que te trajeran hasta acá? Y la áurea oportunidad de Pilato había pasado.
Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no consternó directamente la pregunta a Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Le daba luz para que Pilato lo reconociera y poderlo salvar, porque así Él nos ama a todos y Él desea que todos seamos salvos. Y montones de veces nos manda luz para que nosotros no seamos alumbrados en la oscuridad y podamos seguirlo. Pero el orgullo se impone, al igual que se impuso en Pilato, y no lo reconocemos. Toda esta luz que nosotros traemos a través de todas estas redes sociales es para que, así como Pilato, esa luz llegue hasta ustedes, así como llegó hasta nosotros y nos hizo buscar el buen camino. Y no es que seamos perfectos, estamos en camino de buscar la perfección, pero al igual que a usted, a nosotros nos cuesta mucho también. Y por eso queremos que ustedes aprendan como hemos aprendido nosotros, para tener un asidero para no caer. Porque tenemos luchas constantes, estamos en guerra espiritual constantemente. Mi reino no es de este mundo, dijo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, entonces tú eres rey. Y respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye la verdad, oye mi voz. Más luz no le podía entregar, más luz no le podía entregar. Y sin embargo, el orgullo nubló su mente. Cristo afirmó con sus palabras que era en sí misma una llave que abriría el ministerio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que le recomendaba y que en ello estribaba el secreto de la difusión de un reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Porque cuando llegamos a Cristo, nuestra naturaleza está arruinada. Y Él, con todo el amor, nos hace nuevos. Nos da un corazón nuevo, libre de dolor, de amargura, de resentimiento. Y nos da un corazón de carne para que nosotros podamos seguirlo. Y así, poquito a poco, va regenerando y deshaciendo todas las obras del enemigo que nos tenían arruinados. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido para un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué es verdad?, le preguntó, pero no esperó la respuesta. Un tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. Yo no hallo en él ningún crimen. ¿Qué más podían esperar? ¿Qué más podían esperar? Pero hay ciertas oportunidades
que si uno no las aprovecha en el momento, nunca más vuelven a llegar. Y esa era la oportunidad para Pilato. Y sin embargo, la dejó pasar. Dios es infinitamente misericordioso y Él absolutamente a nadie deja sin darle una oportunidad. Y en ese momento era la oportunidad de Pilato y sin embargo la despreció. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y a la falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes, los ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Y al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían estar dispuestos a despedazarlo. Lo denunciaron en alta voz a Pilato, le amenazaron con la censura del gobierno romano, le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra el César. Se oyeron entonces airadas voces, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Y los sacerdotes dijeron, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En este momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y perjurio y prejuicio. Sabían cuál era su deber. La injusticia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente, pero Pilato temió a la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando yo, que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Y haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes. Y así resultó. Y los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía mucho que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlos hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó por primera vez hablar de Jesús, quedó aterrado y dijo, este es Juan al que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos, por eso virtudes obran en él. Y eso lo encontramos en Marcos 6:16. Marcos 6:16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, que ha resucitado de los muertos. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía oportunidad de salvar la vida de este profeta y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le sirvieron en el plato. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese. Un gran sumo sacerdote
y ancianos habían acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado dentro, estos dignatarios, hablando con toda agitación, presentaron con instancias sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Le ordenó que guardase, que sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaban a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente el rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y por envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo este tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey, se trajeron inválidos, mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. Los hombres dicen que puede sanar a los enfermos, dijo Herodes, y yo deseo que su muy difundida fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió. Herodes continuó instándole: si puedes realizar milagros en favor de otros, hazlo ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado. Luego ordenó: muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como si el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en su posición similar. Herodes prometió a Cristo que si hacía un milagro en su presencia, lo libraría. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder. Le habían oído ordenar al sepulcro que le devolviese sus muertos. Había visto a estos salir obedientes a su voz. Temieron que hiciese ahora un milagro. De entre otras cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder y habría asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad los sacerdotes y los gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz declararon: es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. La sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto. Pero la vida licenciosa había ido degradando más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Y ahora amenazó a Jesús declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle, pero Jesús no daba señal de que se le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó en este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey romano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Y volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar la herida de a las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor
presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decir la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecado penitente no tenían mirada que conceder Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no tenía necesidad de un salvador. La compasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose a la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo Cristo: si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras, se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho y en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndoles de una ropa rica. Los soldados romanos participaron de estos ultrajes. Todo lo que estos perversos, corrompidos soldados ayudados por Herodes y los dignatarios judíos podían instigar fue acumulado para el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter con el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero a pesar de todas las apariencias del momento, se insinuó otra escena. Una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido y los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. Y en el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, de adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Todos, absolutamente todos, recibieron un haz de luz. No los quisieron ver. Su orgullo, su ira, su rencor les impidió ver más allá de lo que tenían que ver. Esta es la primera parte. Falta la segunda parte. Y esa la vamos a presentar ante ustedes la próxima semana, si Dios quiere. Espero que la puedan buscar y ver. Se las recomiendo. Está muy bien explicado todo lo que Cristo padeció por usted y por mí, por todos nosotros, la verdad. Y así es que debemos estudiar, para que no nos pase lo que le pasó a los judíos, porque ellos, por falta de conocimiento de las profecías, hicieron lo que hicieron. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Es un placer para mí presentarles este Rey de Reyes y Señor de Señores,
que tiene compasión de todos, que fue llevado hasta la cruz del Calvario por todos nosotros y que Él desea que nosotros sí veamos ese haz de luz que nos manda constantemente para que podamos seguirlo, para que podamos entenderlo, para que nos agarremos de Él con toda nuestra fuerza y le pidamos que no nos suelte nunca para poder obtener la victoria final. Como Él la obtuvo, es sumamente difícil, cuesta mucho. Nadie dijo que fuera fácil. El camino es angosto y largo. Pero sí, con agrado de Él, sí lo podemos hacer. Así es que entonces ha sido un placer para mí traérselos hasta ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana y principio de semana. Así es que nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.